Invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Siete de la mañana, 40 minutos. Son las 7 de la mañana, 40 minutos. Estamos en Radio Qué Buena 92.1 FM desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Estamos en redes sociales y en Risaralda TV también para todo el mundo. Este es el informativo del Eje Cafetero y a esta hora, pues, nuestros invitados de la mañana también, iniciando con esta agenda para este viernes, que como lo hemos dicho, es viernes de farándula, es viernes de invitados, es viernes de noticias, como todos los fines de semana y en este puente festivo, aquí en el informativo del Eje Cafetero. Mauricio Noreña Ospina, médico y cirujano, magíster en Administración Pública, especialista en Gerencia de Servicio de Salud, ex asesor en salud del despacho del Contralor General de la República, ex concejal de Pereira, actual director médico de Premier Salud, entidad del sector privado, es quien nos acompaña aquí en el estudio y más adelante estará con nosotros también en línea el abogado y político colombiano Miguel Uribe Turbay, senador de la República de Colombia por el Centro Democrático. Doctor Mauricio Noreña, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Álvaro, a toda la mesa de trabajo, al equipo técnico y a toda la audiencia a esta hora. Muchas gracias por este espacio. Bueno, la reforma de salud que ha tenido cambios esta semana, que hoy precisamente está Roy Barreras en la capital del departamento del Risaralda a esta hora, está en un programa con el gobernador al aire, hablando precisamente de eso, de la reforma de salud y todo lo que tiene que ver con los cambios que se han propuesto por parte de los diferentes partidos políticos también. Así es, pues ya en semanas anteriores habíamos hablado justamente de las preocupaciones que existían por el esquema y los planteamientos que estaban con esta reforma. Yo pues había manifestado cómo había unos puntos que lo dejaban a uno bastante preocupado, conscientes de que se necesita una reforma, como lo hemos venido diciendo, conscientes de que hay que transformar el sistema, pero había unas situaciones que estaban incómodas. Entonces yo, pues el día de hoy quiero empezar a analizar lo que propusieron esos partidos. Todavía no se conoce oficialmente pues el texto que el partido de la U y el Partido Conservador concertaron con el gobierno. Inicialmente se habían reunido liberales, conservadores y Partido de la U para presentar una propuesta, pero al final la propuesta fue presentada solamente por el Partido Conservador y el Partido de la U y esa contrarreforma, entre comillas, porque realmente fueron unas modificaciones que se hicieron, parte de algunos puntos y pues yo voy a empezar por el primero y de ahí vamos a ir hablando para contarles cuáles son esos puntos. Entonces el primer punto que ellos plantearon fue proponer un sistema de aseguramiento social, universal, mixto, con agentes públicos o privados y un régimen único de salud. Ese es el primer punto. ¿Cuál es la novedad de esto comparado con la reforma que se había planteado? Que la reforma planteaba un sistema exclusivamente estatal, como lo veníamos diciendo. Decir que lo estatal es mejor que lo privado es algo delicado, o satanizar lo privado también es delicado. Decir que es que le vamos a quitar el negocio, como lo venía yo diciendo, que es el discurso que muchas veces hemos escuchado, de que le vamos a quitar el negocio a los privados, tampoco es muy coherente. Perdone, doctor Mauricio, es que están las dos experiencias, tanto de lo privado manejando el monopolio de la salud, como el sector privado manejando la salud, que aunque a usted no le guste o no, es un negocio. Es un negocio, de las CPS es un negocio. Así es. El asunto, Fermín, es que no se puede satanizar ninguno de los dos escenarios, porque exacto, ha habido públicos muy buenos haciendo cosas privadas y ha habido privados muy buenos haciendo cosas públicas. Lo que ocurre es que las experiencias del pasado con algunos privados, como usted lo ha vivido, que manejan inadecuadamente los recursos públicos, o lo que planteamos también hace algunas semanas, de algunos públicos que han manejado terriblemente los recursos privados. Y yo ponía como ejemplo la EPS Risaralda, el edificio que vemos saliendo entrando a Cuba por la Avenida Sur. Edificio no. Las ruinas. Las ruinas. Se las llevaron. Entonces, la EPS Risaralda, la EPS de Caldas, la EPS Caprecón, las EPS que ha tenido el Estado, el Seguro Social en su momento como EPS, no ahora la nueva EPS, ha generado los escándalos de corrupción más grandes que ha habido en la historia. Pero ¿qué es lo que me llama la atención
de este primer punto, el régimen único de salud. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso? Que en este momento la reforma respetó la que había presentado el gobierno, fuerzas militares y magisterio y policía. Y decía, para todo el mundo van a puestos de salud, todos, o sea, usted y yo, todos vamos a ir a puestos de salud públicos. Pero los profesores, los militares y los agentes de policía no. O sea, yo lo decía, si vamos a hacer una reforma estatal y el Estado confía en que va a hacer bien su trabajo, ¿por qué no meten a todo el mundo de una vez? ¿Por qué tiene que haber privilegios para unos claro. y para otros no? Ajá. Entonces, esta propuesta que presentan los partidos, que reitero, no ha salido el texto de lo que concertaron, plantea un régimen único, es decir, ya todo el mundo en el mismo paquete. Claro. Si ya vamos a tener una salud en la que vamos a confiar, ¿por qué los profesores van a estar por fuera? Sí, porque los militares por fuera. ¿Por qué los militares por fuera? Y porque no tiene sentido, si Claro. es que vamos a confiar en ella. Entonces, el segundo punto, pues antes de que le demos el paso a la llamada con el invitado que yo les voy a presentar el día de hoy, que es un amigo que viene trabajando en este tema, desde el punto de vista técnico, es una persona que conoce a profundidad, y la intención y lo que yo les quería plantear es que tengamos, primero, o sea, que tengamos las dos ópticas. Hoy porque tenemos la oportunidad de que él tiene espacio para atendernos unos minutos y decirnos su posición, pero que la próxima semana tengamos una persona que esté a favor y que la quiera apoyar, para que los oyentes y la audiencia y los televidentes tengan la oportunidad de hacerse una idea de los dos puntos de vista. O sea, yo he venido manifestando desde mi experiencia las preocupaciones, pero hay gente que está en oposición directa a la reforma. Yo no lo he estado. Yo he estado planteando desde lo técnico qué es lo que estamos nosotros viviendo, pero sí es bueno que conozcamos qué opinan aquellos que están absolutamente en contra. Y los que están en contra obviamente tienen intereses en el sistema. Puede ser. Es que es así, blanco es gallina lo pone, y nosotros, por este servidor, nos acostumbramos a decir las cosas como son. Si me opongo a una reforma que es necesaria, que es urgente, Colombia la necesita, es porque tengo intereses en el sistema. No, Fermín, porque una cosa, y yo se lo digo, yo estoy de acuerdo parcialmente. No necesariamente oponerse a lo que se está presentando es decir que no hay que cambiar. Y yo le cito el ejemplo. Si usted se va a trastear de casa y encuentra y dice, nos tenemos que pasar para esta, ¿usted se opone a que se trastee? No, yo no me opongo a que nos trasteemos. Propositivo, yo no me opongo a que nos trasteemos. Yo me opongo a que nos trasteemos para esta. ¿Por qué? Por esto, por aquello, porque esta tiene una escalera muy empinada. Exactamente. O sea, no es que me oponga, No, sino que, o sea, esta no, pero se propone esta, concertemos exactamente, esta. Eso es lo que Colombia necesita. Exactamente. Eso Porque es es lo que una Colombia cosa es que necesita. yo diga que me pase para una casa porque sí, Ajá. y otra cosa es que diga que me paso para una casa con las condiciones que corresponden. Y aquí lo que estamos haciendo es un trasteo, como lo he venido manifestando. El segundo punto con el que yo quiero seguir es que la propuesta de los partidos decía que teníamos que otorgar licencias de maternidad a todas las mujeres sin importar su capacidad de pago. Qué interesante esto. ¿Por qué? Muchas mujeres que cotizan independientes salen a licencia de maternidad y no hay quien vaya y les haga el trámite en la EPS, o ellas no saben que se puede hacer para que les paguen y solamente se les paga un porcentaje del sueldo durante los días que no están produciendo por tener el cuidado de su hijo. Muchas tienen que empezar a trabajar a la semana siguiente después de haber tenido a sus hijos y dejar la lechita guardada en la nevera o pedir permiso para ir a amamantarlos, y muchas ni siquiera pueden amamantar a sus bebés, porque la licencia de maternidad es un privilegio solo del 44% de las mujeres, que son las que cotizan al régimen de seguridad social, del porcentaje de mujeres que trabajan. Eso es una cosa muy delicada. Sí. Entonces, a nosotros el hecho de que le estemos brindando a la mujer la seguridad, qué bueno que este punto quedara en la concertación entre los partidos. En tercer lugar, fortalecer la atención primaria en salud a través de la medicina familiar y comunitaria y la medicina en los territorios. Este punto es congruente con el sistema que se presentó por el gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa? También es congruente con el sistema actual de salud. Lo que pasa, Fermín y compañeros de la mesa, no es que eso no esté en la ley, el problema es la forma de cumplirlo, porque es que en la ley aparece, en ninguna parte del sistema, de la ley 100 aparece que el sistema sea deshumanizado, al contrario, dice que debe humanizarse la atención, y estamos acostumbrados a echarle que es que por la ley, que por eso es que no se atienden bien a los pacientes, y eso es totalmente falso. En ninguna parte de la ley dice que no se le puede pagar por parte de las EPS a las clínicas y hospitales. Y estamos acostumbrados a que se glosan las cuentas, a que se queda la plata. Claro. O sea, el problema no es la ley, el problema es la operatividad. Entonces, en ese sentido, yo considero que estos primeros puntos que estamos analizando, pues para decir el tercero, la oposición de estos partidos que presentaron esta contrarreforma a la estatización absoluta
y burocratización del sistema de salud. ¿Por qué? Porque es que se los planteé también en un par de semanas anteriores, Fermín, que no estabas acá en la mesa, la cantidad de puestos que iban a aparecer con base en esta reforma, más de 8.000, y yo les mandé, lo presentamos para los televidentes. Presentamos que son más de 8.000 puestos nuevos del Estado que dependen única y exclusivamente de un favor político, de una condición que no controla técnicamente los factores de la salud. Entonces, si quieren, don Álvaro, le damos sí, claro. la palabra al invitado. Vamos a darle la bienvenida a esta hora, 7:51 minutos ya, al abogado y político colombiano Miguel Uribe Turbay, senador de la República de Colombia por el Centro Democrático. Doctor Miguel, bienvenido, buenos días al informativo del Eje Cafetero. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, un saludo muy especial, me alegra saludarlos, gracias por la invitación. Bueno, estamos en radio, estamos en redes sociales para todo el mundo. También es el invitado del doctor Mauricio Noriña. Miguel, buenos días. Quisiéramos, te agradecemos por el espacio que nos estás brindando, senador Miguel. Estamos en un programa que estamos desarrollando cada semana, media hora que tenemos para hablar sobre el tema de la reforma. Y pues la intención es que conozcamos el punto de vista de una persona que ha venido haciendo un trabajo a nivel de medios, de redes sociales, planteando por qué no está de acuerdo con esta reforma. Ahorita estábamos discutiendo el tema aquí en la mesa de trabajo con alguno de los periodistas, hablando sobre la particularidad de que no necesariamente oponerse es no querer que haya reforma, oponerse es que no sea de esta manera. Yo planteaba el ejemplo de que tal vez uno trastease de casa y decir nos trasteamos a esta, no significa que no haya que cambiarse de casa, significa que uno no está de acuerdo con la casa a la que le están proponiendo que se trastee. Y quisiéramos que nos plantees en estos minutos que nos quedan de programa, cuáles son tus posturas alrededor de este proceso de la reforma, senador Miguel. Bueno, Mauricio, pues un saludo especial y muchas gracias. A ver, lo primero es que hay que insistir que yo creo fundamentalmente que debe haber cambios y mejoras, efectivamente. Es decir, nosotros no defendemos ni el status quo, ni la situación actual, ni el pasado. Nosotros lo que queremos es que se hagan mejoras y cambios, pero que en ese proceso no haya desbarajustes, no haya destrucción, que no corramos el riesgo de perderlo todo por mucho o poco que tengamos. Aquí de lo que se trata es que estas reformas, la salud, la pensional, la laboral, nos lleven a un mejor estado y no por el contrario nos devuelvan a una situación dañina para los colombianos. Lo segundo es que todas estas reformas tienen que construirse sobre diagnósticos ciertos, es decir, sobre la base real de la información. No pueden ser una serie de reformas ideologizadas, fundamentalistas, que desconozcan la evidencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en materia de salud, la primera frase que oímos del presidente es que el sistema de salud de Colombia es el peor del mundo. Esa es una mentira flagrante, es decir, es evidente que no es el peor, por el contrario, es uno de los mejores sistemas de la región y tenemos una serie de indicadores que incluso compiten a nivel mundial. Ahora, claro que hay cosas por mejorar, claro que hay situaciones que no están bien, pero si uno parte de un diagnóstico o una premisa falsa, pues evidentemente el riesgo o el margen de error aumenta. Y finalmente, es evidente que lo que necesitamos es garantizar que el remedio que el remedio cure la enfermedad y no que termine siendo peor que la misma. ¿A qué me refiero? En materia de salud, por ejemplo, el gran reto, o más bien el gran riesgo que tiene esta reforma es la politización de la plata de la salud. Es decir, yo le preguntaría a los colombianos que hoy me están escuchando si usted quisiera que la plata de la salud la manejaran los políticos locales, si usted quisiera que se clientelizara entonces todo este sistema y para tener un medicamento, pedir una cita o pedir la autorización de una intervención, tiene que llamar usted al político local. Es que recordemos que el Seguro Social hace varios años terminó siendo politizado y además de que se lo robaron, era evidentemente una entidad completamente clientelista. Ahora, lo segundo es que si estamos dispuestos a que la plata esté exclusivamente en un fondo público, sujeta a la intriga política, a la intriga de la corrupción, y yo estoy seguro que la mayoría de los colombianos dirían que no, porque entre otras cosas, de esto depende nuestra vida literalmente. Aquí no estamos más bien con nuestra vida. Ahora, alcancé a oír algo, si no estoy mal, de lo que estaban hablando, y es que esta reforma crea es posible que este gobierno esté creando esta reforma a la salud con la creación de más de 30.000 cargos. Aquí de lo que se trata es que más bien busquemos la eficiencia, combatir la corrupción que todavía hay, que particularmente está en el sector público, y por supuesto
crear los incentivos correctos para tener atención en las zonas dispersas, atención primaria y, por supuesto, mejorar las condiciones laborales del personal a la salud. Y además no quisiera pasar por alto las otras dos reformas que también son determinantes. Por una parte, la reforma pensional. Una de las grandes ilusiones de todos los colombianos, tener su pensión, su vejez digna. Pues esta reforma va a llevar a que no haya posibilidad de pensionarse. Va a aumentar en 3 años la edad de pensión. La práctica, pues obligando a todo el mundo a pasarse a colpensiones de los fondos privados, aumenta en 150 semanas las cotizaciones necesarias para poder pensionarse. Pero además, lo que va a terminar pasando con la reforma laboral es que va a ser muy costoso emplear a las personas, y el gran resultado de lo que llaman aquí las reformas sociales es condenar especialmente a los jóvenes a la informalidad y al desempleo. Entonces, para concluir, yo creo que sí hay que hacer estas mejoras. Claro que necesitamos, en el caso de la reforma a la salud, como ya decía, apostarle a una atención en las zonas dispersas, rurales, atención primaria, atención preventiva, mejores condiciones laborales, combatir la corrupción, etcétera. En la reforma pensional, por supuesto que necesitamos garantizar que sea una propuesta progresiva en donde se subsidien las menores ingresos, sino por el contrario las personas más ricas, en donde se garantice un subsidio, una ojalá universal para las personas mayores, pero eso debe ser de manera apropiada, sostenible. Eso no puede ser populismo. Y por último, en el proyecto de reforma laboral tenemos que encontrar un equilibrio entre las condiciones de vida del trabajador, en unas buenas condiciones de vida del trabajador, con unas condiciones reales para generar empleo, porque de lo contrario lo que estamos haciendo es condenando, vuelvo, repito, a la informalidad y al desempleo a los colombianos. Pero se nos salió el senador del tema puntual de hoy, que es la reforma a la salud, y la unió con las otras reformas. Le ha puesto ideología al tema de las reformas que presenta el gobierno, y usted, pues lo escuchamos solamente en la crítica, en lo malo de la reforma. Le hago una pregunta: ¿cuál es lo bueno o lo positivo del actual sistema de salud? Como lo decía ahora, mire, llamémoslo en intenciones de la atención en zonas dispersas, habla de la necesidad de aumentar la atención preventiva y habla de una personas sin salud. Entonces, si usted me dice qué es lo bueno, yo diría que en intenciones coincidimos. Lo malo es que la manera en la que lo plantean, y por el contrario, van a generar clientelismo, politiquería, discursos, etcétera, etcétera. Entonces, al final, pues este gobierno lanza unas nociones en las que, como acabo de mencionar, la pregunta es cómo se va a lograr. En el caso del régimen laboral, por ejemplo, para ser más concreto, lo que ellos están planteando es una rigidez que va a ser muy difícil contratar enfermeros, médicos, etcétera. Lo segundo, en materia de prevención y en atención rural, ellos quieren que sea un monopolio público. Nosotros lo que planteamos es que haya espacio para que sea mixto, para que mantenga su condición de sistema mixto. Trabajan juntos para ofrecer un mejor servicio. Entonces, en algunos de los propósitos podemos estar de acuerdo. El gran reto y el desafío en la administración pública y en este tipo de reformas es el cómo. Senador, la Corte Constitucional admitió la demanda suya contra esta reforma tributaria. Así es, celebré ayer que fue admitida demanda contra la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro, una reforma tributaria que además va a aumentar la pobreza, la inflación y va a llevar hacia el desempleo. Hizo al país el país menos competitivo de la región y uno de los menos competitivos. Es decir, eso a mediano y largo plazo sentiremos las consecuencias de las empresas buscando otras para invertir. Y básicamente lo que denuncié durante todo el trámite es que no permitieron el debate. Monté la demanda y finalmente pues fue admitida. Fueron admitidos 3 de 4 cargos, y eso es lo que implica. Solo uno que sea aprobado, pues se caería toda la reforma, demostrando así que se violó el procedimiento y la ley y no se permitió el debate a profundidad. Senador Miguel Uribe, una consulta.
tal vez la inquietud que estaba planteando el periodista Fermín Torregrosa hace un momento hacía referencia a los puntos del actual sistema que son favorables, o qué posición tiene usted y cuál ha sido esa propuesta que ha presentado el Centro Democrático como partido en favor de la transformación para que quede una reforma un poco más óptima y un poco más viable. ¿Me repites la pregunta, Mauricio, perdón? Que el punto que preguntó ahorita Fermín era que qué puntos o qué cosas buenas del actual sistema que tenemos, del que se basa en la Ley 100, del Sistema General de Seguridad Social, crees que son buenos y son favorables, que valdría la pena defenderlos. Y la segunda es, ¿cuáles son las posturas del Centro Democrático en modificaciones para que exista una reforma óptima, una reforma que le sirva al país? No, pero son muchas las cosas que vale la pena defender, por ejemplo. Es decir, la combinación entre la atención pública y privada es lo que ha garantizado la universalidad. Hoy tenemos cobertura. Tenemos además un plan de beneficios que cubre a todas las personas por igual sin importar el nivel de ingreso. En donde hay preocupaciones y todavía no alcanzan a llegar, digamos, la atención como se requiere, donde hay deficiencia de infraestructura. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo son planes padrinos o alianzas público-privadas para estimular de atención en salud en materia rural, por ejemplo. Es evidente que reconocemos que pagos de bolsillo más bajos del mundo incluso, y sin duda de la región. Y eso lo que implica es que mientras que en otros países de subsidio de plata adicional del sistema un montón de recursos, pues de que sea todo lo contrario. Se ha hecho un esfuerzo para la gestión de medicamentos. Entonces aquí hay muchas cosas que pena resaltar, pero en el marco de eso evidentemente, por ejemplo, hay que hacer mayor control al EPS y cómo las EPS manejan los recursos, pero no hay que olvidar que la mayor corrupción en el sistema de salud está en el sector público, los hospitales públicos. También haya meritocracia en la elección de gerentes y del personal administrativo, ser conscientes de que aquí tenemos hospitales públicos que tienen más personal administrativo que enfermeros o médicos, todo lo contrario. Entonces, evidentemente son algunas de esas cosas que tenemos que centrar. Nosotros presentamos una contrarreforma pensando precisamente en eso, en cómo estimulamos que se contrate la gente adecuada, que se de la salud. Incluso también hay un problema grande en el sistema actual, y es que no hay suficiente de eso, lleva demoras en las citas, que haya mayor formación de especialistas, menos demora. Se nos está yendo allí. La ubicación, de pronto la parece que va ubicación como caminando, del senador con el teléfono, a ver si la volvemos a tomar bien para tener el sonido perfecto. Continúe, senador. No, era eso, es decir, que esa es gran parte de las preocupaciones y evidentemente que hoy apostamos a mejorar con la presentada. El proyecto que ustedes presentaron, precisamente, ¿qué plantea con relación al sistema y a lo que está planteando el gobierno nacional? No, lo que acabo de mencionar básicamente. Sí, lo que pasa es que se estaba cortando, senador. Es básicamente la necesidad de tener mejor atención en zonas dispersas, mejorar la capacidad de control a la inspección, vigilancia y control a las CPS y IPS, estimular la atención preventiva, mejorar las condiciones laborales del personal de la salud, permitir la presencia precisamente en las zonas rurales. Es decir, lo que buscamos es complementar lo que hoy no funciona, evidentemente reconociendo lo bueno y cambiando lo que está mal. ¿Y no son esos los fundamentos de la reforma que plantea el gobierno nacional? Realmente, como lo decía al comienzo, son las intenciones de la reforma del gobierno, pero como lo plantean, en el cómo hay una diferencia enorme y no van a lograr eso, van a hacer todo lo contrario, van a generar un monopolio estatal que va a generar una crisis enorme. Sí, de pronto la postura es que el monopolio estatal va a generar riesgos mayores de corrupción. O sea, la postura es que cuando se entrega al Estado completamente un proceso,
no solamente se genera el riesgo, sino que también el desequilibrio en el aseguramiento y la pérdida del aseguramiento, pues es lo que hemos tratado de decir en algunos programas acá. La pérdida del aseguramiento y de la gestión del riesgo van a generar un mayor riesgo financiero que no tiene quien lo asuma en este momento. En este momento, particulares, que si bien es cierto que han tenido dificultades, prestan servicios y equilibran de alguna forma la balanza con sus reaseguros. Pero en el momento en que el Estado asuma completamente, el riesgo para que el sistema colapse es mucho mayor en el mediano y en el largo plazo. Bueno, pues a el senador de la República por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, muchas gracias por acompañarnos en el informativo del Eje Cafetero. Un feliz día le deseamos. Un abrazo grande, muchas gracias, un saludo especial. Muchas gracias. Finalmente, doctor Mauricio Noreña, ¿qué tiene ya para finalizar? Lo que yo considero es que hay posturas, como les había planteado, y sería excelente que para la próxima semana escuchemos una persona y que la pongamos en contraposición con las inquietudes que tenemos. Yo tengo un par de amigos que también participan muy activamente en este proceso y quizás podamos invitarlos, si hay forma de abrir un espacio un poco más amplio para que tengamos una discusión más larga. Darle más tiempo al tema. Porque pues ustedes saben muy bien mi posición es que hay que hacer reforma, pero no esta como está planteada, por las dudas que he manifestado acá en estos micrófonos. Aparece una propuesta que también sería interesante escucharla, pues yo creería que para la próxima semana, si Dios quiere, vamos a tener la oportunidad de que estas discusiones que se dan en el Congreso y como ya se radica y ya se empieza a discutir oficialmente como ley de la República, entonces eso va a permitir que se escuchen más variables que nos van a nutrir el debate. Pero si tenemos una persona que venga a defenderlo, como yo lo planteé, no es de ideologizarlo, perdón, ni para un lado ni para el otro. No es sano. Aquí necesitamos concertar. Que se necesita una reforma, se necesita. Exacto, pero necesitamos que se construya una que en lugar de acabar de pasar de Guatemala a pasar a Guatepeor, que no sea peor el remedio que la enfermedad. Y esa es la inquietud que tenemos, sí. Es la verdadera duda, que como estaban planteadas las cosas, se había ideologizado por parte muy de los actores que la estaban presentando. Sí. Ahora busquemos la concertada y pues yo creo que hay muy buen ambiente para que eso se dé. Creería yo en este momento, con base en lo que se presentó esta semana, ya estoy más optimista que como usted mismo me vio la primera vez que vine, que estaba completamente pesimista alrededor de lo que iba a pasar, pero creo ya hay un poco más de optimismo, hay una luz sobre lo que se puede presentar a futuro y esperemos cómo se van dando las cosas. Y Colombia necesita eso, doctor Noreña, es el hecho de que se pueda concertar, de que somos conscientes, quienes sufrimos en carne propia en esos momentos. Mi locutora está pasando una situación difícil, de infamia criminal con la EPS Sura, si mal no estoy, que la salud en Colombia no necesite de los estrados judiciales para que se nos brinde un derecho constitucional y un derecho humano que tenemos de tener a los servicios de salud, pero que sea concertada, que no se le meta la oposición porque soy opositor y porque la presentó el presidente tal, entonces es mala. El presidente porque la oposición presentó una contrapropuesta, entonces no la voy a aceptar porque es la oposición. No, necesitamos que recoger insumos de todos aquellos que son capacitados, que tienen la capacidad de presentar las propuestas y hacer una que realmente sea estructural y que cambie este sistema, que la CPS está demostrado que la mayoría cogieron los recursos de nuestra salud para construir clínicas, para construir sedes, hoteles y todas esas cosas, y se desvió la plata de la salud. Durante un tiempo fue así, durante un tiempo. Y esa plata se perdió. La plata que se llevaron las EPS, que se liquidaron y tienen a los hospitales públicos en jaque. Entonces, que se remedie todo eso, pero que entre todos no le pongamos ideología política al tema, es que se concerte y hagamos una reforma, de las tres reformas, hagamos algo verdaderamente por el bien de todos los colombianos, no solamente pensando en el interés de los grandes empresarios, monopolios empresarios, no solamente que en la economía, no, pensando en todo, tanto el que tiene plata, el que tiene medicina prepagada, como los que tenemos las EPS y los contributivos y los que hacen parte del CISBEN. Bueno, pues al médico Mauricio Noreña Ospina, muchas gracias por acompañarnos. La próxima semana estará nuevamente con nosotros. Muchas gracias, un saludo especial a todos y gracias a la mesa de trabajo. Un feliz día. Son las 8 de la mañana, 10 minutos. Vamos a la